sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que... Amén, hermano. Damos gracias al Señor por estar nuevamente con todos ustedes. Les saludo desde aquí, desde Virrey del Pino, desde la página de Facebook, La Última Trompeta, filial Virrey del Pino. Gracias le damos al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de poder estar saliendo a través de esta página, a través de la radio La Predicadora. Señor bendiga a los hermanos de la radio, bendiga al pastor Ramón Encino, nuestro amado pastor, los hermanos de la iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384. Gracias le damos al Señor por estar nuevamente, la oportunidad que nos da. Y bueno, como siempre estoy en compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Agradecido al Señor por poder transmitir su palabra. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a estar comenzando con esta hora de programa. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das, Señor, la fuerza, la vitalidad, Señor, que viene por medio de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor, para poder, Señor, mantenernos firmes en la fe, Señor, frente a toda circunstancia. Gracias, Señor, porque nos das esta nueva oportunidad de poder transmitir tu palabra, Señor, Gracias, Jesús. de poder ser enriquecidos y de enriquecer a otros, Señor. Bendice a los hermanos, las hermanas que nos están escuchando y a aquellos que nos van a escuchar luego, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén, hermano. Vamos a ir ahí al libro de Romanos en el capítulo 1, versículo 16. Habíamos estado hablando el programa pasado acerca de la salvación. El Señor trajo la salvación a todos los hombres. Y acá en el capítulo 1, versículo 16 dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces dice, no me avergüenzo. El apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio, no se avergonzaba de la palabra que le había sido confiada. Le había sido confiada una palabra que podía salvarlo al hombre de la condenación eterna. Y esta misma palabra nos es confiada a nosotros hoy. Por medio de este mensaje de gracia nosotros podemos sacar a las almas, o Dios por medio de nosotros puede sacar a las almas de la condenación, hacerle volver del error de su camino. Amén. ¿Veo? Porque dice la palabra en el libro de Hebreos, dice, está establecido, dice, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. ¿Vio? Entonces, después de la muerte física, entonces va a haber, como hemos visto en otros programas, va a haber un juicio. ¿Vio? Va a haber un juicio. Y en el juicio hay dos tronos. Está el juicio ante el gran trono blanco, ahí donde van todos los pecadores, todos aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que tuvieron la oportunidad, pero que no le han recibido, ellos le han rechazado. Porque dice la palabra ahí, mi esposa me va a buscar el versículo, que dice, aquellos que no le recibieron por causa de no haberle recibido, entonces fueron condenados. ¿Vio? Por no creer. Por no creer, dice. ¿Vio? Entonces, esos van a ir delante del gran trono blanco, donde allí el Señor le va a juzgar en el sentido de que ellos, pudiendo haber recibido a Cristo como su Señor, no le recibieron. ¿Dijimos? Marcos 16:16. El que creyere y fuere paz, hermano, le saluda a todos con la paz del Señor. Que el Señor esté bendiciendo en este hermoso día que el Señor nos da de poder compartir la palabra, ¿no?
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Vio? El que creyere y fuere bautizado. ¿Vio? Y entonces dice, el que creyere será salvo. ¿Vio? El que creyere. Y si no cree, ¿cómo va a ser salvo de la condenación? ¿Vio? ¿Cómo va a ser salvo si no cree? Porque dice ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 9, en el capítulo 10, versículo 4 y versículo 5, creo que si confesamos con nuestra boca, dice, y creemos en nuestro corazón. 9 Sí. y 10. Romanos 10, 9 y 10. 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Vio? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted cree en su corazón, delante de Dios ya alcanzó la justicia. Amén, gracias Jesús. Ya alcanzó la justicia. Pero con la boca, dice, se confiesa para salvación. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted está confesando no solamente delante de los hombres, sino delante de los ángeles caídos y delante de Satanás mismo, que usted creyó que Jesucristo ocupó su lugar. Entonces dice, con el corazón se cree para justicia, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces cuando usted declara la palabra, todo el mundo, todo lo dice, porque dice ahí en el libro de Hebreo, dice que tenemos grande nube de testigos. Bueno, todos esos testigos están sabiendo que nosotros hemos decidido rendirle nuestra vida al Señor por cuanto Él nos amó y dio su vida por nosotros. Entonces, el apóstol Pablo estaba diciendo, fíjese, uno que antes iba en contra de la fe, uno que antes iba en contra de aquellos que predicaban a Cristo, él estaba diciendo ahora, no me avergüenzo del Evangelio. Amén, gloria a Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Gracias. El Evangelio tiene un poder, esta palabra de gracia tiene un poder para salvarlo al hombre, para justificarlo al hombre, para darle vida eterna y para colocarlo en los lugares celestiales juntamente con Cristo, como dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 6, que dice que juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Fíjese qué maravillosa la palabra. La palabra de gracia tiene tanta riqueza para nosotros, ¿vio? Y nosotros estamos viendo este primer punto de la palabra de gracia. ¿Cuál es el primer punto que la palabra de gracia nos hace saber? Que somos salvos por gracia. Que no hay mérito nuestro en la salvación. No hay mérito nuestro. Todo es mérito de Cristo. Como dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 6, bien digo. 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Vio? La ley decía totalmente todo lo contrario. La ley decía, aquel que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Vio? Pero el apóstol Pablo después escribe en el libro de Romanos y dice, todo lo que la ley dice, lo dice para que nosotros tengamos conocimiento del pecado, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces la ley cuando nos decía a nosotros no codiciarás en cuanto a lo humano, dice el apóstol Pablo mismo de él, dice, se despertaba en mí todo un espíritu de codicia. ¿Vio? Entonces le hacía saber a él que la ley no podía justificar al hombre. ¿Vio? Porque dice, ya que por las obras de la ley ninguna carne será justificada, ¿vio? Pero tenía que venir aquel que iba a justificar al hombre. ¿Quién era el que iba a justificar al hombre? Cristo. ¿Vio? Cristo es el que murió, por tanto Cristo es el que justifica, dice la palabra. ¿Vio? Cristo es aquel que nos salva, Cristo es aquel que ocupó nuestro lugar. El precio se tenía que pagar. Era nuestra vida o la vida de Cristo. Pero el Señor deseó y decidió ocupar nuestro lugar para llevarnos a nosotros a Dios. Amén, Para hacernos hijos de Dios. El apóstol Juan escribe ahí en Primera de Juan, en el capítulo 5 creo que es, y dice, ahora somos hijos de Dios, dice. No dice que vamos a hacer, dice, ahora somos hijos de Dios. Y en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 17 creo que era, no, 14.
o 12. En el capítulo 12, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer un poquito más arriba para poder entender. Porque fíjese que nosotros no éramos merecedores de esta salvación. Nosotros, los gentiles, no éramos merecedores de esta salvación. Por eso nosotros vemos, como dice la palabra, que la salvación nos vino a nosotros por gracia, por un favor inmerecido. ¿Vio? Entonces dice, en el versículo 10 dice, en el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció, el mundo no fijó sus ojos en Jesús. ¿Vio? Sí. El mundo no le conoció, no fijó sus ojos en Jesús. Mas a todos los que, y dice, a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos, el pueblo de Israel, toda la nación de Israel, porque a ellos escogió Dios, los escogió de entre todos los pueblos del mundo, escogió a la nación de Israel. ¿Vio? Pero ellos le despreciaron. Cuando vino el Señor, ellos no le recibieron. Entonces dice, a los suyos vino y ellos no le recibieron. Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ya no es por elección. ¿Vio? Ya no es por elección ni por predestinación, como creen algunos. Ya no es por eso. Sino que dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Usted cree en el nombre de Jesús? Amén. ¿Usted cree que Jesucristo ocupó su lugar y mi lugar en la cruz? Amén. ¿Usted cree que él cargó el pecado de todos nosotros sobre él, lo llevó al madero, lo crucificó, lo mató, lo sepultó y nunca más lo volvió a sacar a la luz? Entonces dice, a todos los que le recibieron, dice, les fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿No? Y Juan, escribiendo allá en Primera de Juan, dice, y ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Algo mayor, porque dice que cuando Él venga se tomará a sí mismo. Algo mayor nos espera. No ya ser hijos de Dios, porque hijos de Dios ya somos. Por eso dice, ahora somos hijos de Dios. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero acá dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio autoridad, le dio derecho. Le dio derecho. ¿Qué derecho nosotros tenemos de ser sus hijos? Que Él nos compró con su sangre. Él nos compró con su sangre. Como dice ahí en 1 Corintios, porque por precio sois comprados. ¿No? Por precio. ¿Cuál fue el precio que se tenía que pagar? Tenía que pagarse el precio de la sangre derramada. Amén. Y dice en el libro de Hebreo, dice, la sangre de Cristo, dice, la cual habla mejor, dice, que la de Abel, dice. ¿No? Mejor que la de Abel. Esta nos redimió a nosotros. Amén. ¿No? Mejor habla. ¿Por qué? Porque Abel fue un inocente que fue asesinado por su hermano por envidia. Era un inocente, pero en su naturaleza estaba el pecado. En Jesús no. Sí. No sé si tenía un versículo sí. ahí. Primera de Corintios 6, sí. 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Vio? Los cuales son de Dios. ¿Cómo que son de Dios? Si yo no se los di a Dios. Yo no se los di a Dios. ¿Cómo que no se los dio? Sí se los dio. ¿Sabe cuándo nosotros le entregamos al Señor en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu? Cuando nosotros dijimos, sí, acepto. Cuando nosotros dijimos, acepto que Jesucristo pagó el precio por mí en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa por mí, que me limpió de todo pecado, de toda inmundicia y me libertó de la condenación eterna. Cuando nosotros dijimos, acepto a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador, entonces le entregamos todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque Él, para ser nuestro Señor, tuvo que pagar un precio. El precio que tuvo que pagar fue su preciosa sangre. Él derramó su sangre. Y por medio de esa sangre Él nos compró. Como dice ahí en Tito, en el capítulo 2, dice que y compró para sí un pueblo propio. ¿No? Nos redimió. Redimió para sí un pueblo propio, dice. Tito 2:14. Sí. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Vio? Para redimirnos. Redimir quiere decir que lo compró para sí.
lo compró para sí. ¿Vio? Ella me hace acordar a Ruth y a vos. ¿Vio? Ella tenía que esperar a ese pariente redentor para que la redimiera. ¿Vio? Y cuando él la redimió, ya le pertenecía a él. Y porque él la redimió, ella lo amó. ¿Vio? Lo amó porque él la redimió. ¿Vio? Y Job creo que dice, y yo sé que mi Redentor vive. Amén, gloria ¿Vio? a Dios. Y nuestro Redentor vive. Aquel que nos redimió, nos libertó de la esclavitud del pecado y nos hizo siervos de la justicia. ¿Vio? ¿Cómo lo hizo? Por medio de su sangre. Por medio de su sangre lo hizo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Usted cree en el nombre de Jesús? ¿Usted cree que él recibió un nombre que es sobre todo nombre y que por ese nombre se doblará toda rodilla de lo que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra? Bueno, por ese nombre y por esa sangre derramada nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Amén, gloria a Hemos Dios. sido hechos salvos. ¿Vio? No vamos a ser salvos, porque si nosotros esperamos ser salvos, entonces dice la palabra, por demás murió Cristo. ¿Vio? Por eso dice, si por las obras de la ley el hombre es justificado, por demás murió Cristo. No sé si encontraste ahí el de Job. Sí, 19:25. Sí. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Vio? Yo sé, Job sabía que su Redentor vivía. Aún en ese momento de aflicción, él sabía. ¿Vio? Y cuando nosotros estamos pasando por esas luchas, esas pruebas, nosotros sabemos que nuestro Redentor vive. Amén, Que el gloria a Señor Dios. Jesucristo Gracias, vive dentro Jesús. de nosotros. ¿Cómo logró Gracias, meterse Señor. dentro de nosotros? Primero nos redimió. Nos purificó. Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, dice. ¿Vio? Y entonces se metió dentro de nosotros y nos va santificando cada día. Entonces dice la palabra del Señor, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿No? Y nosotros antes, en la religiosidad, éramos enseñados así, de que nosotros por las buenas obras que hacíamos, por los méritos que teníamos, podíamos alcanzar la salvación. Pero cuando nosotros cerrábamos en algún punto, entonces era como que ya se perdía la esperanza de la salvación. Pero el Señor nos amó tanto que nos hizo saber su gracia y su gran amor, dice. Amén, gloria a Dios. Mas Dios muestra su amor, Amén. dice, para con nosotros, dice que aún, dice, cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, gloria a Dios. Cristo murió por nosotros, Gracias, nos Jesús. hace saber su amor. Gracias, Jesús. ¿Vio? Esto parece un tema sabido, pero el apóstol Pablo dice, para mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es provechoso. Y para nosotros es bueno volver a ver estos temas. ¿Sabe por qué? Para no olvidarnos de dónde el Señor nos sacó. ¿De dónde el Señor nos sacó? ¿Dónde estábamos nosotros? Porque dice la palabra en Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nada de lo que tenemos es nuestro. Aún nuestro respirar no es nuestro, nos lo dio el Señor. Porque si hubiera sido por el Señor, ni siquiera respirar tendríamos. Estaríamos muertos. Porque la paga del pecado, dice, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Vio? Es vida eterna en Cristo Jesús. No sé si tenía algo para compartir. Sí, no decía a nosotros repetir las mismas cosas y que es un tema sabido. Pero en los momentos de prueba parecería que nos olvidamos de eso. Pablo ahí a Timoteo le dice, no me avergüenzo de lo que padezco porque yo sé a quién he creído. Sí. ¿No? Y en los momentos de abundancia también nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, de lo que éramos y de dónde Dios nos puso, ¿no? Que nos puso con Él sentado en los lugares celestiales. Sí. ¿No? De dónde nos había sacado, que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable, dice. Pero en los momentos de mucha prueba parecería que nos olvidamos de eso. Y en los momentos de mucha abundancia también parecería que nos olvidásemos de eso, ¿no? Que el Señor nos ayude, ¿no? Y nos fortalezca. ¿Vio? Fíjese, eso me hace acordar a David.
Dice David, dijo, a Jehová clamé, dice, desde el pozo, desde la desesperación, dice, desde el lodo cenagoso, dice. Y él me oyó, dice, y extendió su mano, dice, y puso mi pie sobre peña, dice. ¿Vio? Y el Señor nos sacó de la inmundicia del pecado. Amén. Y nos Gloria paró a sobre Dios. Cristo, nos dio Gloria a salvación, Dios. nos dio vida eterna. Amén. ¿Vio? Nos dio vida eterna. Alabado sea su Amén. nombre. Gloria a Dios. Ahí Gracias, Jesús. en Tito leíamos, dice, pero en 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios y nuestro Salvador, dice, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Fíjese, la misericordia, dice el Señor, triunfa sobre el juicio. Y hay un juicio, hasta hoy todavía sigue ese juicio pesando sobre la humanidad entera. El juicio que pesa sobre la humanidad es que aquel que no tiene a Cristo como su Señor está condenado eternamente. Pero vino el Señor, se manifestó, dice la palabra, dice, Amén. se Gloria a manifestó, Dios. dice, la bondad de Dios. Gracias, ¿Vio? Jesús. Se manifestó porque dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice, se manifestó la bondad de Dios. Entonces dice, a todos los que le reciben, dice, les es dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hoy Gloria a usted, Dios. amigo, amiga, que está escuchando por primera vez, tal vez encontró este programa de casualidad, tal vez usted estaba mirando en Facebook las noticias, no sé, tal vez estaba mirando la moda, y de repente usted encontró, el Señor permitió que usted encontrara este programa. Dios le está dando la oportunidad para que usted alcance la salvación, para que usted alcance la vida eterna, para que usted salga del camino hacia la condenación, ¿vio? Para que usted salga de ese camino, porque la palabra dice que la condenación no es para los hombres, la condenación no es para los hombres, ¿vio? Entonces dice la palabra de Dios, nos salvó en el capítulo 3, versículo 5 de Tito, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Ve? ¿Ve por qué nosotros tenemos que predicar el Evangelio de la salvación? Porque Jesucristo nos salvó. Dice que nos regeneró y nos fue renovando por el medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue derramado en nosotros. Fue derramado en nosotros. Y por medio de ese Espíritu Santo que fue derramado en nosotros, abundantemente, dice la palabra. El amor de Dios también fue derramado en nosotros abundantemente. Amén. Gracias, ¿Vio? Jesús. Entonces, por medio de ese Espíritu Santo y por medio de ese amor que fue derramado en nosotros, tenemos ahora, dice el apóstol Pablo, dice, ahora somos deudores a todos los hombres. ¿Y cuál es la deuda que nosotros tenemos? Una deuda de amor, de poder predicar este evangelio de gracia para que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Mientras te escucho hablar, ¿no? Me acuerdo de la alabanza que dice, no tenemos que hacer más sacrificio para acercarnos a aquel que todo lo ha vencido, ¿no? Sí. Antes queríamos hacer algo, necesitábamos hacer algo, pero vino esta gracia maravillosa y nos enseña que no tenemos que hacer más sacrificio, porque el sacrificio ya fue hecho, ¿no? Ya Cristo tomó nuestro lugar, pagó nuestros pecados, nos lavó, no nos justificó. No, ahora ya está todo pago, ¿no? Cuando allá en la cruz Él expiró y dijo, consumado es. Ya estaba todo hecho, ¿no? Amén, gloria a Dios. Gracias al Señor por esta gracia que nos alcanza, ¿no? ¿Vio? Y como decía mi esposa, dijo consumado es. Cuando digo consumado es, ya el precio estaba pagado. Amén, gloria a ¿Vio? Dios. Ya el precio estaba pagado, ya la deuda había sido satisfecha. Y dice aquí la palabra, para que justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Vio? Conforme. Entonces ya la deuda fue satisfecha. Ya está, ya se pagó el precio. Ahora dice, y a todos los que le recibieron. Bueno, usted ya le recibió, yo ya le recibí. Bueno, ya está, ya somos salvos, entonces nos quedamos tranquilos. No, si usted tiene algo, en una propiedad, una comida, un vestido,
o algo que a usted lo hace sentir bien, ¿qué hace usted? Va y lo comparte con todo lo que usted ama. Bueno, nosotros hemos recibido una cosa mayor que todo eso. Hemos recibido la salvación por la gracia de Dios. Cuando no la merecíamos. No la merecíamos nosotros. No la merecíamos. Éramos como, dice la palabra, que nosotros éramos como el puerco que vuelve al vómito y el perro que vuelve al vómito y la chancha lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Porque el Señor nos manifestaba su amor y nosotros nos íbamos. ¿Vio? Pero ahora Dios nos hizo saber a nosotros que hubo un precio que se tuvo que pagar y que ese precio nos limpió ahora a nosotros de obras muertas para presentarnos a un Dios vivo. Sí. Y que estamos disfrutando de algo que en lo que no tuvimos parte nosotros, ¿no? Que no nos costó nada, pero que costó un alto precio, ¿no? Sí. Que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Sí. la vida de Él derramada. Qué maravilloso, hermano. A Gracias, nosotros no nos Jesús. costó. No nos costó. Nosotros no tuvimos que ir a la cruz. Nosotros no tuvimos que negarnos a nosotros mismos en cuanto a eso, en cuanto a la salvación. No tuvimos nosotros que ser lacerados, traspasados de clavos, escupidos, despreciados por nuestros parientes. No tuvimos que soportar todas esas cosas para alcanzar la salvación. Él gustó la muerte por nosotros, dice la palabra. Él gustó. A Él le plació soportar el oprobio, dice, por causa del galardón que fue puesto delante de Él. Amén, gloria ¿No? al Señor. Entonces dice la palabra del Señor, que el Evangelio es poder de Dios. ¿Cómo vemos nosotros el poder de Dios en el Evangelio? Cuando vemos las almas que vienen al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿cómo se logra eso? Y bueno, el Señor nos lleva a nosotros que tenemos que predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, ¿Vio? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo es tiempo? Cuando tenemos todo a nuestro favor para predicar el Evangelio. ¿Y cuándo es fuera de tiempo? Cuando tenemos complicaciones para predicar el Evangelio. ¿Vio? No puedo predicar el Evangelio porque, como dijo Nehemías, ¿no? Nehemías, aunque ellos querían desviarlo de la obra que él tenía que hacer, ellos querían desviarlo llevándolo a otro lado para que la obra no se haga. Y Nehemías dijo, no puedo ir porque tengo una gran obra que hacer. Pero aún mientras él estaba haciendo la obra que Dios le mandó, iba ganando a otros. Iba ganando el corazón de otros. ¿Vio? Porque Dios iba despertando el corazón de aquellos que eran necesarios para la edificación. Así pasó con él y así pasó con Esdras. y pasó con el apóstol Pablo, ¿no? Claro. Porque a veces uno se propone, bueno, hoy, este día, vamos a ganar almas. Pero Pablo decía que él ganaba a Cristo. Y así Claro. ganó más almas que todos Claro. en 3 continentes, ¿no? Porque ese es el secreto. Mientras usted más esté ocupado en ganar a Cristo. ¿Qué es eso de ganar a Cristo? Saber qué desea el corazón de nuestro amado. Él es nuestro amado. Pero cuando usted está de novio o está de novia, usted desea saber qué deseo tiene su amado o su amada en su corazón y lo quiere satisfacer. Y mientras más se ocupa y más atrae a otro, ¿por qué? Porque otros van a decir, tanto vos amás a esa persona. Y sí, porque él es mi amado o mi amada. Y él, solamente con él tengo contentamiento y él me hace sentir así, así, así. Entonces otros vienen y dicen, bueno, yo quiero saber qué es lo que él te transmite o ella te transmite para poder vos vivir de esa manera. Bueno, así es el Señor con nosotros. Mientras el apóstol Pablo se determinaba en ganar a Cristo, las almas se iban atraídas. Porque la manifestación de ese amor que él tenía por Cristo se era expresado en obras a través de él, en obras de justicia. Y entonces las almas decían, yo quiero amar a Dios como él lo ama. Entonces iban siendo atraídos por el amor de Dios. El amor de Dios es expresado en obras. ¿Vio? Por eso dice la palabra, la obra de la fe y el trabajo de vuestro amor. Y entonces ahí las almas van viendo el amor que nosotros tenemos por Dios. Y entonces yo quiero sentir lo que vos sentís, yo quiero hacer lo que vos hacés. Bueno, vos tenés que amar a Dios como yo lo amo. ¿Y cómo es eso? Y tenés que poner a Dios en el primer lugar. ¿Y cómo que por qué vos lo pusiste en el primer lugar a Dios? ¿Por qué lo amás tanto? Porque Él nos amó primero.
porque Él nos dio esta salvación tan grande. Por eso dice en el libro de Hebreos, capítulo 2. No sé si mi esposa quiere compartir algo mientras yo busco el versículo. Y no pensaba en eso de cómo antes nos paraban en la calle, ¿no? Nos decían, ¿qué tenés? Yo quiero tener lo mismo. ¿Dónde vas? Yo quiero hacer lo mismo. Incluso cuando los médicos mismos nos decían, ¿qué es lo que hicieron para que el nene esté así? Y nosotros oramos, y ay, no lo dejen de hacer, yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Y eso porque nosotros buscábamos ganar a Cristo, buscábamos lo que a Él le complacía y poder alcanzar y darle lo que Él quería, ¿no? De nosotros. ¿Vio? Ahí está el secreto, en mantener una comunión íntima con el Señor. Dice que Esther estaba siendo preparada para presentarse delante del rey Asuero. Y ella, para prepararse, para saber el deseo del corazón del rey, dependía de otro. Y dependía del eunuco. El eunuco sabía el deseo del corazón del rey. Entonces se lo hacía saber a Esther y ella se iba preparando, iba siendo preparada. Nosotros, ¿cómo sabemos el deseo del corazón de Dios? Porque el Espíritu Santo nos lo revela. Dice, el Espíritu tomará de la mío, dice, y os lo hará saber, dice. Entonces de esa manera nosotros podemos ir siendo preparados para Dios. De esa manera nosotros pudimos descubrir. El Señor nos habló a nuestro corazón para que nosotros le recibiésemos como nuestro Señor. Y ahora nosotros, una vez que somos salvos, entonces vivimos para Él. El Espíritu Santo siempre nos hace saber. Ahí en el libro de Hebreo, en el capítulo 2, dice la palabra del Señor: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, dice, no sea acaso que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco, dice, una salvación tan grande? Acá dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos, dice, una salvación tan grande? Y usted va a decir, hermano, usted está leyendo otras versiones. Sí, porque depende de la versión, usted le da la interpretación. Pero nosotros no queremos buscar interpretación, queremos saber qué Dios dice en realidad. Y acá cuando dice, si descuidáramos una salvación tan grande, nos da a entender que la salvación se puede perder. O muchos interpretan que la salvación se puede perder. Pero no da a entender eso la palabra. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Entonces, usted puede descuidar algo que tiene. Yo compro una propiedad y la tengo que cuidar, la tengo que hermosear, la tengo que adornar, pero nadie me la puede sacar. Pero también la puedo descuidar y se puede ver la fealdad de esa propiedad. Bueno, la salvación tuvo un precio, la pagó Cristo y nos la dio a nosotros gratis. Gratis fue para nosotros, pero para Cristo tuvo un precio. Bueno, esa redención, esa salvación, nosotros nada tenemos que hacer para alcanzarla, porque ya el precio fue pagado. Ya fue pagado. Entonces dice acá la palabra, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación? O si descuidáramos, dice, una salvación tan grande. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que cuidar? Nos tenemos que ocupar. Dice la palabra en otro versículo, sí. Filipenses 2:12. Sí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Vio? Dice ocupaos. ¿Y usted de qué se ocupa? Se ocupa de lo que tiene, de lo que le fue dado. Entonces nosotros nos ocupamos. ¿Cómo nos ocupamos de nuestra salvación? Y nosotros, ¿qué es la salvación? La salvación es Cristo en nosotros. ¿Cómo nos ocupamos? Y la alimentamos por medio de la palabra, la sostenemos por medio de la oración y nos rendimos a esa salvación para que esa salvación vaya obrando en nosotros una transformación de vida. ¿Cómo se logra eso? Rindiendo todo nuestro ser. ¿Cómo es eso? Dice, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es ocuparse de la salvación. Usted se ocupa de algo que usted tiene, nadie se lo puede sacar. Nadie se lo puede sacar.
¿Vio? Y entonces dice la palabra del Señor: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos un poco, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por la que lo oyeron? ¿Vio? Entonces, usted tiene que ocuparse de lo que le fue dado. ¿Y qué nos fue dado? La salvación. La salvación es Cristo en nosotros. Como dice ahí en 1 Corintios 1:30. Alabado sea su nombre. 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Vio? Y la redención está ligada a la salvación. Entonces dice: por él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién estamos nosotros en Cristo? Porque dice ahí: pues mirad, hermanos, que vuestra vocación, dice, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Entonces, por Dios nosotros, por medio de Dios, ¿vio? Por medio de Dios estamos nosotros en Cristo, porque Él mostró su amor. Entonces, por medio de Él nosotros estamos en Cristo, dice. Y Cristo nos fue hecho a nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Y la redención está ligada a la salvación. ¿Vio? ¿Por qué? Porque la redención habla de que se pagó un precio. Y por medio de ese precio nosotros fuimos comprados. ¿No? Entonces ahora nosotros entendemos que la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Nada tuvimos que hacer nosotros para poder obtener nuestra salvación. Nada tuvimos que hacer. Nosotros lo único que tuvimos que hacer es creer en aquel que ocupó nuestro lugar. El justo por los injustos, dice, para llevarnos a Dios. Alabado sea su nombre. Por eso, hermano, usted tiene que ver que la salvación que usted tiene costó un precio. ¿Cuál fue el precio que costó? La sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice que Él padeció fuera de la puerta. Vamos a buscar ese versículo. Alabado sea de su nombre. Él padeció, ¿vio? Para llevarnos a Dios. Él ocupó nuestro lugar. Hebreos 13:12. Vamos a leer ahí. Fíjese, dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, estoy leyendo en el 11, dice, a causa del pecado, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar a un pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Vio? Padeció fuera de la puerta. Alabado sea su nombre. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labio que confiesen de su nombre. ¿Vio? Entonces nosotros vivimos una vida en santidad, una vida en comunión con el Señor, por causa de la salvación que hemos recibido, no para alcanzar la salvación. No para alcanzar la salvación. Sí, hermano, pero la palabra de Dios dice en el libro de Juan que si nosotros pecamos, y si nosotros decimos que no pecamos, le hacemos a Dios mentiroso. Oh, sí, sí, si nosotros decimos que no pecamos, pero eso está involucrado con los pecadores. Si ellos dicen que no pecan, le hacen a Dios mentiroso. ¿Vio? Porque acordémonos que el apóstol Juan es uno de los 12 apóstoles que fue enviado a predicar la salvación a las naciones. Pero el apóstol que Dios preparó para la iglesia es el apóstol Pablo.
y la iglesia son los llamados afuera. Cuando usted cree que Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz, entonces usted recibió la salvación. Cuando recibió la salvación, entonces es introducido en el cuerpo, que es la iglesia, como dice ahí en 1 Corintios capítulo 12. Alabado sea su nombre. 1 Corintios capítulo 12. Versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Ves? Todos fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Cuándo somos bautizados? Sumergidos en el cuerpo de Cristo. Cuando creemos. Cuando creemos somos sumergidos en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos mete dentro del cuerpo de Cristo. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Somos hechos participantes de la naturaleza de Dios. ¿Y eso qué derecho nosotros teníamos antes de conocer al Señor? Ningún derecho. Ni siquiera podía cruzarse por nuestra mente ser participantes de la naturaleza divina o ser participantes del cuerpo de Cristo. Porque un pecador no puede entrar en el cuerpo de Cristo. Ahora, un pecador redimido por la sangre de Cristo que haya recibido la vida de Dios, sí puede ser parte del cuerpo de Cristo. Porque es miembro de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Tiene su misma vida, tiene la misma esencia que Dios. Es santo, es justo y es perfecto. ¿Vio? No somos santos, justos y perfectos por nuestro bien hacer, sino que somos santos, justos y perfectos porque esa es la posición que Dios nos dio en Cristo cuando le recibimos y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. ¿Vio? Entonces, la salvación no es por obras. No es por obra, porque si es por obra, entonces nosotros tenemos que gloriarnos. ¿De qué gloriarnos según la carne? Y el apóstol Pablo habla con respecto a eso. Fíjese ahí en el libro de Filipenses en el capítulo 3. Alabado sea su nombre. Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo habla de que nosotros no tenemos de qué gloriarnos en la carne. Fíjese. Aunque yo, dice en el capítulo 3, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. No hay nada que nosotros nos podamos confiar en la carne para decir, por esto yo pude haber alcanzado la salvación. No es mérito nuestro la salvación, es mérito de Cristo. Amén, gloria a Dios. Es mérito de Cristo. El apóstol Pablo lo escribe y lo especifica ahí. Mire todos los méritos humanos que él tenía para poder justificarse delante de Dios. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa, dice, que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Las estimó como pérdida, porque descubrió que cuando Cristo manifestó su amor, salvándolo a él, no por estas obras de justicia que él hubiera hecho, entonces cuando él lo vio, entonces las he estimado como pérdida por causa del amor de Cristo. Y así fue con nosotros. Fíjese, nosotros antes, cuando estábamos en la religiosidad, era más fácil. En la religiosidad era más fácil. ¿Qué se nos demandaba en la religiosidad? Un día al año nosotros teníamos que ir a hacer caminatas para poder llegar a un lugar y ofrecer culto a dioses paganos. Un día al año nosotros teníamos que ofrecer en sacrificio prender una vela o hacer un culto para agradar a dioses paganos. Era más fácil porque era esa vez y ya está. Pero ahora que nosotros hemos entendido que somos salvos por su gracia,
el Señor, ¿qué nos lleva a hacer a nosotros? A vivir una vida en santidad todos los días de nuestra vida. Amén. Todos los días de nuestra vida. ¿Quién es suficiente para eso? Nadie es suficiente. Por eso nosotros hemos entendido que Dios nos reveló de que fuimos salvos por su gracia y que por medio de esa gracia nosotros hemos recibido una vida que nos ayuda a nosotros o nos lleva a nosotros a vivir una vida en santidad todos los días de nuestra vida. Fíjese, antes era más fácil. Antes nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer una vez al año y ya está. Ya está. Era como el pueblo de Israel. Ellos una vez al año ofrecían sacrificio. Después vivían como querían. Y una vez al año iban, y que ni siquiera ellos. El sumo sacerdote iba y ofrecía sacrificio por ellos. Pero ahora es individual. Ahora cada uno de nosotros, como dice ahí en el libro de Romanos capítulo 12, que ya vamos a llegar ahí, cada uno de nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo todos los días. El apóstol Pablo lo hizo. Dice, yo todos los días muero. Amén. Todos los días. ¿Y eso para qué? Para agradar a Dios. Amén. ¿Y por qué le tenemos que agradar a Dios? Porque Él nos amó primero. Fíjese lo que dice ahí en 1 de Corintios, en el capítulo 1. Ya le doy el versículo, hermano. Primera de Corintios 1, 18 y 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Vio? Fíjese, el apóstol Pablo en Romano dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo también decía. ¿Vio? Y acá leímos 18. 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Vaya y predíquele el Evangelio a la gente. No, ustedes están locos. Ustedes lo que quieren hacer con nosotros es castrarnos, que nosotros vivamos lo que ustedes dicen. No, nosotros no queremos eso. Nosotros, como hemos recibido la gracia de Dios que nos salvó a nosotros de la condenación eterna, dice, de la manera que Cristo nos amó, dice, nosotros tenemos que amar a los demás. ¿Qué hizo Cristo para amarnos a nosotros? Nos mostró su amor. ¿Cómo nos mostró su amor? Vino y murió por nosotros. Nosotros no vamos a ir a morir por nadie, pero vamos a ir a manifestarle ese amor que Cristo obró en la cruz a la gente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Manifestándole el amor a través de la manifestación del nuevo hombre y a través de la predicación del Evangelio. ¿Vio? Entonces dice, porque la palabra de la cruz a los que se pierden, dice, es locura. Ellos no pueden entender. No pueden entender cómo Dios se dignó a morir por ellos. ¿Vio? Y hay algunos que dicen, no, manifestar Dios su amor para... Dios ni sabe lo que yo hice. Lo que yo hice, Dios nunca me va a perdonar. Nunca me va a perdonar. Y déjenme decirle, amigo, amiga, que usted nos está escuchando por primera vez, que Dios lo ama. Amén. Y que Dios pagó el precio por usted. Y que no hay pecado que Dios no le pueda perdonar. No hay pecado que Dios no le pueda perdonar. Por eso Cristo murió por usted. Porque si no, nosotros tampoco estaríamos acá. Claro. Si no somos diferentes a no, las demás personas. Dice la palabra, hay un versículo que dice que si después de haber vivido esta vida descubrimos que todo esto fue mentira, dice, somos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima. Pero nosotros sabemos que no es así. Dios mostró su amor porque nosotros no éramos suficientes para pagar el precio para alcanzar la salvación. Entonces Dios mostró su amor haciendo que Jesucristo pague el precio, derrame su sangre. Y no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Lo que usted tiene que reconocer que Cristo ocupó su lugar y que Él está dispuesto a extenderle su mano y a perdonarle su pecado si usted le recibe como su Señor y Salvador. Amén, gloria a Dios. No hay pecado que Dios no pueda perdonar.
Entonces yo le aliento, dice, porque la palabra de la cruz es locura. Y claro, Dios me va a perdonar esto que yo hice. Sí, Dios le puede perdonar. Dios le puede perdonar. Dios le perdonó. Dios le perdonó a aquellos que estaban matando a su hijo. Cuando lo estaban crucificando y lo escupían y lo insultaban y repartían entre sí sus ropas. Y le decían, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y Jesús, dice, alzando la vista al cielo, le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Yo? Fíjese, si Dios perdonó a ellos, ¿cómo no nos va a perdonar a nosotros? ¿Cómo no nos va a perdonar? ¿Yo? Aquello que hemos creído ya nos perdonó. Amén. Pero hoy Gloria a Dios le está Dios. dando la oportunidad a usted de que usted le reconozca como su Señor y Salvador. Y que usted alcance la salvación así como la hemos alcanzado nosotros. Y nunca más usted, una vez que usted reciba a Cristo como su Señor, nunca más usted va a volver a ser juzgado como pecador. Nunca más va a estar usted destinado a la condenación eterna. Porque dice que Él nos sella con su Espíritu Santo. Y ese sello, el destino que nos da, es el cielo. Amén. Gloria a Nunca Dios. más nosotros vamos Gracias, a tener ni Jesús. siquiera Gracias, temor de ir al Señor. infierno. Porque ese no es lugar para los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Claro, ellos no entienden cómo Dios puede manifestar su amor para con ellos, aún estando en el pecado que están. Pero Dios lo manifiesta. Más Dios muestra su amor, dice, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y después leímos 24. el 24. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Gloria a Para Dios. toda es la salvación. Amén. Para los judíos y para los gentiles. Gracias, Para Jesús. todos es la salvación. Entonces dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice, es poder de Dios. Amén. Y el apóstol Pablo escribió ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para Amén. salvación a todo aquel que cree. Bueno, y repito de nuevo el versículo, ¿no? En 1:12 de segunda de Timoteo, que Pablo decía, no me avergüenzo de lo que padezco, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro, dice, ¿Vio? que va a guardar mi depósito para aquel día, ¿no? 1:12, sí. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Vio? Él no se avergonzaba, porque sabía en quién había creído. ¿Vio? Y nosotros no podemos avergonzarnos, porque sabemos en quién hemos creído. ¿No nos sostuvo el Señor hasta hoy? Nos sostuvo hasta hoy. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Nos salvó, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, nos salvó por la misericordia de Él. Amén. ¿Vio? Dice, habiendo pasado por alto, dice, en su paciencia los pecados pasados, dice, con la mira de manifestar dice, en este tiempo su justicia, dice, para que Él sea el justo y el que justifica a aquel que es de la fe de Jesús. Nosotros hemos creído, hemos sido salvados, hemos sido justificados. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Ahora Gracias, ya nadie Jesús. nos puede condenar a nosotros. Amén. Ni siquiera los hombres nos pueden condenar. Mucho ¿Vio? más. Menos ellos nos pueden condenar. Si Dios no nos condena, ¿quiénes son los hombres para condenarnos a nosotros? Gracias, Jesús. ¿Vio? Entonces, amado hermano, hermana, usted también que está en un lugar donde se le enseña que usted tiene que alcanzar su salvación. Usted alcanzó su salvación cuando creyó. Amén. Cuando creyó alcanzó su salvación. Gracias, Jesús. Cuando usted declaró que Jesucristo era el Señor de su vida, el Salvador de su vida, usted alcanzó la salvación. Ya no la tiene que alcanzar. Gracias, Jesús. Mejor Gracias, dicho, la Señor. salvación que es Cristo lo alcanzó a usted. Lo alcanzó a usted. ¿Cuándo lo alcanzó? Cuando usted le dejó entrar en su corazón. ¿Vio? Porque dice ahí en Efesios en el capítulo 3, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, dice. ¿Y cómo habita Cristo en nosotros? Cuando creímos le dejamos que el Señor entre. Se unió a nosotros, dice el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Se unió a nosotros. Y vaya usted a separarse de Cristo. Usted se puede separar de Cristo. Puede dejar de congregar, puede dejar de orar, puede dejar de leer, puede vivir una vida conforme al mundo. No lo debe hacer. No lo debe hacer. Porque la consecuencia viene. Lo puede hacer, pero no lo debe hacer.
Yo le aconsejaría que ni siquiera intente hacerlo. No intente, no pruebe qué puede pasar si usted se aleja de Dios. No intente hacerlo. No intente hacerlo. Porque muchos nos volvieron ¿Vio? después. Dice ahí la palabra, muchos quedaron postrados en el desierto. Muchos quedaron por alejarse de Dios. Usted se puede alejar de Dios, pero Dios nunca se alejará de usted. Amén. Nunca se va a alejar de usted. Donde usted vaya, recuerde que usted lo va a llevar a Dios en su interior. Amén. ¿Vio? A Dios lo va a llevar siempre, porque dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ya no es como en el tiempo de Adán, que cuando Adán pecó, Dios se distanció del hombre. Ahora Dios está dentro del hombre. ¿Cómo que se metió dentro del hombre? Cuando usted le recibió, Dios se metió dentro de usted. Usted se puede separar de Dios, pero Dios de usted no se va a separar nunca. Por eso muchos hermanos hoy que están en el mundo, Dios les amonesta para que se vuelvan, para que vuelvan al camino. Por eso dice, parado por los caminos, dice, y preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. ¿Quién les está diciendo parad por el buen camino? ¿El pastor? No, el pastor no le está diciendo. ¿Qué beneficio le trae al pastor o a los hermanos que usted se vuelva del mal camino? Ningún beneficio nos trae a nosotros. El beneficio es para usted. Dios le está diciendo. A la larga a nosotros también nos trae beneficio, porque necesitamos ese miembro que se desligó del cuerpo. Necesitamos ese miembro que se desligó del cuerpo. Y Dios está manifestando ese amor. Parado por los caminos, preguntá por las sendas antiguas y andá por ellas. ¿Vio? Ellos dijeron, no andaremos. No seamos nosotros insensatos de decir eso. El Señor muestra su misericordia hoy. Hoy. Por eso la salvación es por fe, no es por obras. Para que nadie se gloríe. Nadie puede jactarse. Ninguno de nosotros que estamos en el camino del Señor podemos decir, yo soy salvo porque la verdad que yo fui una buena persona. O yo voy a alcanzar la salvación porque oro todos los días. Usted ora todos los días porque ha alcanzado la salvación, porque Cristo está en usted y porque tiene que tener comunión con Cristo. Usted no va a alcanzar la salvación porque conozca toda la Biblia de tapa a tapa, sino que usted conoce la Biblia, se instruye en la palabra de Dios, porque alcanzó la salvación y esa salvación tiene que ser alimentada por la palabra de Dios. ¿Vio? Usted no va a alcanzar la salvación porque congrega todos los días, sino que porque alcanzó la salvación por medio de los méritos de Cristo, la salvación lo lleva a usted y a mí a no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿No? Entonces, fíjese qué maravillosa la gracia de Dios. La gracia de Dios nos hizo salvos, nos hizo aceptos en el amado, dice. ¿Vio? ¿Y cómo nos hizo aceptos? Por los méritos de Cristo. El Señor le bendiga, hermano, el Señor le alcance sabiduría y conocimiento, revelación en esta palabra, para que usted y yo podamos darle valor a esta salvación tan grande. Que no podemos perder nunca, esta salvación no se pierde, el Señor se hizo uno con nosotros y nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice. Nadie. ¿No? Nadie nos podrá separar. Entonces, hermanos amados, dele valor a la salvación que ha alcanzado. Amén. Dele valor a la salvación que Dios puso en su espíritu. ¿Vio? Y cuando usted le empiece a dar valor a esa salvación, esa vida, ese Cristo que está en usted, va a ir creciendo y se va a ir desarrollando y lo va a llevar a usted a descubrir qué capacidad Dios tiene para hacerlo permanecer fiel hasta el fin. Amén. No sé si querés compartir algo más. No, gracias al Señor por esta gracia maravillosa. Estábamos muertos en delitos y en pecados, pero Él apareció para deshacer todas esas cosas, ¿no? Y que hoy podamos disfrutarle a Él, de su misma presencia, de su misma vida. Amén. Gracias, Jesús amado. Amén, hermano. Damos gracias al Señor. Bueno, le invito, hermano, hermana, sobre todo a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández, que podamos estar en este fin de semana en la congregación. Este fin de semana tenemos mesa del Señor el día sábado y el día domingo. No se pierda, esa es una fiesta para nosotros, hermano. No se pierda la oportunidad de estar allí, de poder compartir con todos los hermanos del cuerpo y de la sangre del Señor, de poder gozarnos todos juntos. Amén. Acuérdese que por causa del distanciamiento que hay, tenemos que anotarnos, por solo 15 personas entran.
Así que bueno, hermano, el Señor les bendiga. Padre amado, te damos gracias por esta palabra, Jesús. Señor. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que tú has obrado para con Gracias, nosotros. Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, alcanzarla por medio de la fe. Y no nos has permitido, Señor, tener mérito para alcanzarla, Señor Gracias, humano. Jesús. Señor, sino que todo provino de ti por tu gracia y por tu gran amor, por cuanto nos has amado, Señor. Bendice a los hermanos y a las hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén.